Ledo era un huérfano criado en medio de una guerra eterna contra los Hideaus, monstruos interestelares que amenazaban a la humanidad. Toda su vida la dedicó a luchar por la Alianza Galáctica, un sistema militarizado y rígido con sede en Avalon, una utopía construida tras la congelación de la Tierra. Su única compañía era su unidad mecha, Chamber, una inteligencia artificial de combate que lo asistía en cada misión. Durante una ofensiva para destruir un nido de Hideaus, el coronel Kugel le otorgó permiso para atacar. Sin embargo, la operación fue un desastre. El coronel se sacrificó para salvar a Ledo, quien fue arrastrado por un agujero de gusano mientras intentaba retirarse. 6 meses después, su mecha fue hallado flotando en un mar desconocido por un grupo de recolectores que no lograban entender la escritura inscrita en su superficie. Amy, una joven repartidora, se acercó con curiosidad. Ninguno de ellos podía interpretar el lenguaje del traje. Mientras tanto, Ledo despertó en su cabina. Chamber le informó que no había señales de la alianza, ni forma de ubicar sus coordenadas. Desconfiado, asumió que estaba entre humanos no afiliados. Observó en silencio hasta que el número de personas disminuyó y aprovechó para salir, pero quedó sorprendido por la simpleza de su entorno y la tecnología rudimentaria. Al regresar al hangar, sorprendió a los curiosos y tomó a Amy como escudo humano. Pinion, uno de los mecánicos, intentó intervenir, pero Ledo escapó. Se activó una alarma en toda la flota. Mientras huía, ordenó a Chamber que trazara un mapa y analizara el lenguaje local. Tras múltiples evasiones, Ledo finalmente emergió al exterior y lo que vio lo dejó sin aliento. Un mundo completamente cubierto de agua. Chamber confirmó que de los planetas habitables, solo la Tierra tenía esas condiciones. De inmediato, Ledo convocó a su mecha, que emergió del hangar ante la atónita mirada de todos. Chamber tradujo las palabras de Ledo, quien intentaba explicar su origen y asegurar que no representaban una amenaza. Bridget, segunda al mando de la flota Gargantia, se adelantó para parlamentar. El desconcierto fue total. Nadie conocía a los Hideaus, ni entendía la existencia de la alianza. Chamber insistió en una posible integración. Bridget solicitó que desactivaran sus armas, pero al comprobar que Chamber era autónomo, entendieron que no había un piloto dentro. Más tarde, Bridget consultó a Bellows, la líder de los recolectores que hallaron el mecha, pero nadie sabía cómo manejar esa situación. El comandante de la flota ordenó no intervenir por temor a represalias. Chamber propuso eliminar al liderazgo local para forzar la cooperación, pero Ledo rechazó esa idea. Necesitaba los registros de esa civilización para determinar si existía alguna conexión con sus aliados. Además, la Tierra, contra todo pronóstico, era habitable nuevamente, lo que podía representar un nuevo hogar para la humanidad. Mientras tanto, Amy retomó su rutina de entregas, aunque los comentarios sobre el extraño forastero la seguían a cada paso. Más tarde visitó a su hermano menor, Bevel, quien también quería saber más sobre el misterioso piloto. Amy le dijo que no tenía nada de especial, aunque no podía ocultar del todo su curiosidad. Bevel, fascinado, habló sobre leyendas de personas que escaparon a las estrellas durante la catástrofe que congeló el planeta. Poco después, Amy volvió a acercarse a Ledo. Chamber no detectó hostilidad y permitió el contacto. Amy le ofreció pescado seco como símbolo de paz. Ledo, horrorizado al principio, aceptó comerlo cuando Chamber le explicó su significado cultural. Amy le explicó que vivían en flotas, uniendo barcos para formar ciudades móviles. Su hogar se llamaba Gargantia y existían muchas más, algunas de ellas bajo amenaza constante de piratas. En ese instante, pasaron junto a una corriente luminosa conocida como la corriente de la galaxia, que abastecía a las flotas de energía. Ledo creyó ver una estrella fugaz y pidió a Chamber recalcular la ubicación, pero los datos no eran concluyentes. Al día siguiente, Amy informó a sus superiores sobre la situación de Ledo. Pese al escepticismo, defendió su presencia como un acto humanitario. Por su parte, Bellows dirigió una expedición al lugar donde hallaron el mecha, mientras Ledo decidió colaborar hasta encontrar una vía de contacto con la alianza. El ambiente cambió drásticamente cuando una alarma sacudió a la flota. Piratas atacaban el barco de Bellows. Los tripulantes intentaron resistir bajo el agua, pero los enemigos desplegaron cometas que les dieron ventaja aérea. Bridget observaba con impotencia, sabiendo que los refuerzos no llegarían a tiempo. En ese momento, Amy corrió a pedir ayuda a Ledo, quien accedió con la esperanza de ganarse su confianza. Encendió a Chamber y se alistó para despegar. Desde la distancia, Bridget observó sin saber cuál sería su próximo paso. Mientras tanto, los piratas ya habían abordado el barco de Bellows, tomando rehenes y exigiendo rendición. Chamber identificó con precisión a todas las naves piratas y a los enemigos que habían abordado el barco de Bellows. Ante la orden de Ledo, el mecha descargó un aluvión de láseres, destruyendo los navíos enemigos y eliminando a los atacantes en un instante. Sin embargo, mientras la flota observaba el despliegue de poder, un escalofrío recorrió a muchos de sus miembros. Cuando Chamber regresó a la cubierta, Amy corrió a pedir explicaciones y al enterarse del destino de los enemigos, se alejó sin decir más. La noticia del ataque se propagó rápidamente. Bellows informó sobre lo ocurrido y la situación encendió el debate en el Consejo de Mando. Algunos sugirieron entregar a Ledo a los piratas, pero Pinion advirtió que unirse a ellos podría ser más peligroso. El comandante decidió esperar una respuesta por parte de los piratas y mantener las defensas activas. Amy, abatida por el rumbo de los hechos, se aisló en silencio. Bellows la buscó y le pidió ayuda para una tarea especial. Más tarde, ambas volaron hacia Ledo, quien se encontraba
encontraba encubierta. Amy se disculpó por su reacción, mientras Bellows explicó que, para ellos, quitar una vida era el mayor de los tabúes. Ledo no comprendía la lógica, pues consideraba legítimo cazar para sobrevivir, pero Bellows le señaló que los piratas también eran humanos. El asesinato sin necesidad era inaceptable. La violencia, dijo ella, era una herramienta de negociación. Mostrarse dispuestos a defenderse servía para disuadir a quienes dependían del saqueo, pero con la sangre ya derramada, sabían que los piratas no se quedarían quietos. Bellows entregó a Ledo un comunicador, agradeciendo que le hubiera salvado la vida. Amy lo invitó a quedarse, sugiriendo que podía construir un hogar allí. Mientras tanto, Rackech, la líder de los piratas, fue informada de la derrota. Furiosa, decidió atacar con todo su ejército. La flota de Gargantia detectó la aproximación de múltiples embarcaciones enemigas. El comandante supo que no podrían escapar. Bridget propuso una negociación, pero el comandante sabía que la venganza era el verdadero objetivo. Bellows contactó a Ledo y cuando él se mostró dispuesto a ayudar, los altos mandos dudaron. Bridget intervino, preguntando por qué querría aliarse con ellos si tenía el poder para destruirlos. Ledo explicó que los piratas no eran opción para comerciar, pero Gargantia sí. El comandante aceptó el trato bajo la condición de que Ledo se quedara con ellos. Más tarde, Bridget se reunió con él y le pidió que sirviera como distracción, sin excesos. Mientras tanto, Pinion jugaba con la cabina de Chamber. La operación comenzó, las luces de la flota se apagaron para ocultar su posición. Los piratas, confiados, avanzaban sin resistencia hasta que una intensa luz desde Chamber los dejó al descubierto. Las embarcaciones de Gargantia abrieron fuego desde el flanco opuesto. Rackech, imperturbable, ordenó devolver los ataques. El intercambio de disparos fue brutal y las naves de Gargantia sufrieron daños. Ledo pidió a Chamber que inutilizara los motores enemigos sin causar muertes. Con precisión quirúrgica, Chamber ejecutó el plan. Neutralizando la ofensiva, Rackech entonces tomó el mando directo. Desde las profundidades surgieron mechas piratas que treparon los costados del barco. La defensa de Gargantia respondió enviando sus propias unidades. Rackech apareció en un mecha avanzado, irrumpiendo a gran velocidad hasta estrellarse contra la cubierta, cerca del comandante. Ella avanzó hacia él, pero Chamber la interceptó. Dos piratas intentaron sacarla con cables, pero Chamber los lanzó al aire. Rackech, negándose a rendirse, fue despojada de su mecha y arrojada al mar. La flota enemiga se retiró. A pesar de la victoria, Ledo no fue rodeado por elogios. Cuando preguntó por el significado de la palabra gracias, Chamber le explicó que era una forma de expresar gratitud. Bridget consultó al comandante sobre qué hacer con Ledo. Él le pidió que decidiera por su cuenta. Ledo regresó a la cubierta, donde Amy lo esperaba con comida. Al recibirla, respondió con un agradecimiento en su idioma. Al día siguiente, la flota volvió a su rutina. Un nuevo barco se unió a Gargantia y Bridget reportó avances, aunque Ledo aún no se integraba del todo. Intentó ayudar con la carga, pero Chamber no era particularmente hábil con las tareas manuales. En lugar de ayudar, causaba más problemas. Bridget le asignó a Ledo un espacio en la zona de almacenamiento para que durmiera mientras resolvían su estatus como residente. Le entregó además una factura por los daños a la estructura durante el combate. Aunque recordaba su ayuda contra los piratas, dejó claro que eran asuntos distintos. Ledo aceptó las condiciones y empezó a trabajar. Mientras lo hacía, un hombre le pidió que hiciera que Chamber obedeciera sus instrucciones para mover la carga con eficiencia. En otro punto de la flota, Amy realizaba entregas y notó la torpeza de Chamber en el trabajo. Al ver a Ledo descansando, Pinion lo acusó de holgazán. Más tarde, Ledo utilizó su láser para abrir un objeto metálico mientras observaba a niños corriendo bajo el sol. Sin entender ese concepto de diversión, se preguntaba cómo esos pequeños podían convertirse en adultos responsables. Los niños se acercaron a Chamber para pedirle un paseo, pero Ledo ordenó que los ahuyentara. En ese momento, Amy apareció para preguntarle qué hacía, mientras él simplemente afirmaba que estaba esperando. Ledo examinaba la pieza metálica entre sus manos, una garra de Haidus. Amy, ajena a su procedencia, la encontró atractiva y él se la ofreció sin reparos, mencionando que tenía más. Mientras caminaban, ella le habló sobre su hermano menor, Bevel, apasionado por el espacio, pero limitado por una afección pulmonar que lo obligaba a permanecer en casa. Para Ledo, la noción de hermano o familia resultaba irrelevante, criado en un sistema donde los lazos afectivos no eran necesarios. Comentó que en la Alianza Galáctica, los individuos ineficaces eran descartados, algo natural en su lógica. Amy lo llevó con el Dr. Oldham, el más sabio de la flota. En un entorno improvisado, Ledo pidió datos para regresar a la Alianza, pero el anciano explicó que los conocimientos interestelares se habían perdido. La decepción era evidente. Ledo cuestionó la organización de la flota y su protección a los débiles, y Oldham, entre risas, le sugirió hablar con Bevel para entender otras formas de eficiencia. Bevel, encantado de conocer a un astronauta, lo recibió con admiración. Ledo le mostró una versión portátil de Chamber, y el niño lo colmó de preguntas. Más tarde, Saya y Melty llegaron riendo y burlándose de Amy. Cuando ella tuvo que irse, dejó a Ledo con su hermano. El chico preguntó por la guerra contra los Hideause, y Ledo explicó que la lucha era constante y que la debilidad no era tolerada. Bevel compartió su visión sobre Gargantia, una comunidad donde las personas se ayudaban sin jerarquías. Ante la afirmación de Ledo sobre la exterminación como propósito humano, Bevel solo preguntó
preguntó qué pasaría luego. Ledo respondió que esperaría nuevas órdenes. El niño sonrió, afirmando que eso era vivir. Más adelante, Bellows se burló de Ledo por permitir que Joe usara a Chamber. Él preguntó si fue útil y Bellows asintió. Sin embargo, la incertidumbre sobre sus acciones futuras lo angustiaba. Justo entonces comenzó a llover y Bellows le explicó que era agua dulce, algo valioso. Chamber colaboró mientras Ledo observaba cómo toda la comunidad trabajaba junta. Mientras reflexionaba sobre la guerra, Saya y Melty lo vieron solo y enviaron a Amy. Ella lo encontró empapado y lo llevó a su casa. Bebel continuó preguntando y Ledo explicó que personas como ellos no tenían cabida en el espacio. Bebel insistió en que su existencia era valiosa porque se necesitaban mutuamente. Luego tomó la garra del Hideus, la comparó con una flauta y enseñó a Ledo a tocarla. El sonido le trajo un recuerdo vago y sin saber por qué, comenzó a llorar. Recuperó el objeto justo cuando Amy volvió con té caliente. Esa noche, sin novedades de Chamber sobre su posición, Ledo decidió aprender más sobre ese planeta. Al día siguiente volvió a pensar en lo que Bebel le había dicho. Intentó buscar trabajo, pero Chamber confirmó que no tenía habilidades útiles fuera del combate. Mientras tanto, Amy lo encontró perforando garras sin propósito claro. Le entregó un sobre con su paga por mover carga. Ledo no entendía su valor. En la Alianza, los soldados no poseían nada. Juntos intentaron buscarle empleo. En el muelle ya no había puestos. En el mercado, la competencia era feroz. Bellows lo rechazó por inexperto. Amy continuó sus entregas mientras él seguía buscando sin éxito. Ni Joe lo notó entre el bullicio, aunque Chamber acaparaba las miradas. Finalmente, un pastor le ofreció trabajo, pero Ledo desistió rápidamente. Sin opciones, preguntó otra vez a Chamber, pero no había nada nuevo. Entonces sonó una alarma, la flota detenía sus motores, Pinion apareció con una camisa hawaiana, anunciando el día de mantenimiento. Todos se dirigieron a la zona de descanso. El mar sin viento ofrecía una postal serena, Saya y Melty esperaban, y Chamber también se unió. La celebración comenzó. Pronto Ledo fue arrastrado al agua, despojado de su uniforme. Bebel descansaba en una silla junto a Oldham. Más tarde, Pinion intentó asar carne, pero al no haber energía, pidió usar a Chamber. El intento terminó en desastre, incinerando la comida. Afortunadamente, tenían reservas. Luego Pinion le encargó a Ledo recolectar algunos materiales. Amy, al escuchar el destino de su viaje, se preocupó, pero Pinion le recordó que toda la carne había sido desperdiciada. Mientras las chicas aplicaban protector solar, reían y anotaban mentalmente lo que comían, preocupadas por engordar tras tanta barbacoa. De pronto Amy recibió una llamada de Ridget, quien le pidió activar la bomba de los aspersores. Aunque le dolía dejar la fiesta, se lanzó a la carrera con Saya y Melty, cruzando los barcos vecinos. Chamber, curioso, preguntó a Pinion por la contradicción entre comer y preocuparse por el peso, pero este solo le advirtió que no intentara entenderlo. Ledo, por su parte, vagaba incómodo por una zona marginal de la flota, donde fue inesperadamente perseguido por un sujeto disfrazado. Mientras Amy y sus amigas corrían, Pinion intentaba usar a Chamber como parrilla, pero fue interrumpido por Bellows, quien lo regañó por no atender las reparaciones. Pinion intentó calmarla con carne asada. En otro punto, Ledo, agobiado, pidió ayuda a Chamber, pero Pinion se negó, diciendo que debía aprender a manejarse por sí solo. Justo entonces, Ridget y Bellows descansaban, bromeando sobre el traje de baño de la comandante. Mientras tanto, Ledo corría hasta que una escalera cedió y cayó, pero fue salvado por Amy, que lo atrapó con su cometa. La carrera continuó y Amy logró ganar. Tras activar la bomba, todos se relajaron bajo los aspersores. Ledo imitó a los demás y se permitió disfrutar del momento. Luego Amy lo dejó para continuar con su trabajo. Ledo llegó a un rincón olvidado de la flota, donde una anciana, tras leer una carta, le entregó una caja antes de echarlo sin contemplaciones. De vuelta a través de pasillos y calles estrechas, regresó con la caja justo a tiempo para la fiesta. La barbacoa seguía encendida y Chamber seguía funcionando como sartén improvisada. Andy lo recibió con entusiasmo, mientras el contenido de la misteriosa caja causaba revuelo entre los presentes. Ledo probó la salsa picante que contenía la botella y quedó sorprendido por su sabor. Todos compartieron la comida mirando la puesta de sol. Amy le confesó que la fiesta había sido planeada por Pinion para animarlo, ya que no había encontrado trabajo. Ledo se sintió agradecido y ella lo animó a seguir buscando algo que lo motivara. Al día siguiente reflexionó sobre el dinero ganado, sintiendo que no lo merecía. Amy lo encontró preocupado y le habló del carnaval que se celebraría pronto. Mientras paseaban, Amy lo presentó a un pescador, quien le mostró una zona de pesca masiva conocida como la Galaxia. Intentó participar, pero al no tener ayuda de Chamber, se enfrentó al reto con sus propios recursos. Saltó al agua, pero al no saber nadar, quedó fuera de lugar. Finalmente terminó ayudando en tareas menores. Más tarde, Amy lo llevó a almorzar. Ella pidió un plato enorme, mientras Ledo apenas comía. Amy le recordó que debía relajarse y disfrutar. Intentando entender las emociones humanas, Ledo practicó su sonrisa justo cuando Saya y Melty lo sorprendieron. Amy partió prometiendo encontrarse más tarde en el carnaval. Chamber propuso encargarse de la pesca por sí solo, pero su estrategia resultó en un desastre: succión masiva de peces y caos. Ledo tuvo que intervenir. Con ayuda de las otras unidades logró capturar una gran cantidad. Aunque el jefe quedó satisfecho, Bellows lo reprendió por no enseñar nada a Ledo. Más tarde, durante el carnaval, Amy y Ledo compartieron un momento especial.
Ledo le mostró su flauta terminada y en medio de una tormenta, ambos fueron sorprendidos por un muro de luz que emergía del océano. Amy explicó que se trataba de un fenómeno natural generado por un bucle de corriente marina. Impresionado, Ledo no soltó a Amy durante un buen rato. Ella le pidió que practicara más la flauta y en agradecimiento le ofreció un baile. La intensidad del momento dejó a Ledo atónito. Más tarde, Bebel y Amy le entregaron un regalo y Ledo mencionó su intención de participar en rescates. Al día siguiente, eligió a Bellows como mentora, quien aceptó encantada. Cuando se dirigían al trabajo, una alerta activó la atención de Chamber. Un High-Dose había sido detectado. Ledo reaccionó de inmediato y ordenó su eliminación. Mientras Chamber se lanza al combate, Bellows intenta detenerlo, advirtiendo que el objetivo no es un enemigo, sino un calamar ballena. Chamber dispara y falla, generando ondas de choque que impactan a Bellows. Ledo intenta atacar, pero se frena al ver el peligro de alcanzar a su compañera. Finalmente cambia de táctica y aprisiona a la criatura. Bellows queda furiosa al ver su mecha dañado y Joe le pregunta incrédulo si Ledo realmente acabó con un calamar ballena. En la sala de mando, los capitanes se reúnen y el dolor de cabeza regresa para Ridget. La superstición sobre una maldición ronda la flota, aunque ella insiste en que no es más que eso. Piñón, al ver los restos del calamar, comienza a trazar planes. Ledo analiza los restos y al identificar una garra de Hideus, comienza a sospechar. Se pregunta si esa criatura viajó con él desde el espacio. Determinado a descubrir la verdad, planea recopilar más datos justo cuando Amy se le acerca. En otro rincón, el comandante es examinado por el doctor Oldham, quien le recomienda reposo, pero él insiste en seguir protegiendo a su gente. Mientras tanto, Piñón intenta convencer a los mecánicos de un viaje al territorio de los calamares ballena, afirmando que su hermano le confió un secreto antes de morir. En la sala de reuniones, Ridget confronta a Bellows por no haber prevenido el ataque, pero Ledo insiste en que lo repetiría sin dudar. Más tarde, Ledo pide información a Bebel, pero tanto él como Amy intentan detenerlo. Ledo se niega y les advierte que la guerra es inevitable. La discusión termina mal y Ledo se marcha. Bellows intenta disuadir a Piñón de su plan, pero la conversación escala y él la agarra con rabia, confesando que solo quiere vengar a su hermano. Ella lo acusa de vivir en una fantasía. De vuelta en el hangar, Chamber confirma que el calamar ballena pertenece a la misma especie que los Hideaus. Para Ledo, esto valida su misión, aunque no todos lo entiendan. Chamber señala que, a diferencia de la Alianza, los humanos de la Tierra creen en la convivencia. Mientras tanto, un vigía alerta de una nueva manada de calamares ballena. Chamber detecta a varios Hideaus y Ledo se prepara, pero Amy se interpone. En la sala de mando, el comandante ordena apagar motores, luces y sonidos. Las embarcaciones obedecen y en silencio observan a los calamares pasar sin atacar. Ledo intenta abrirse paso, pero Amy lo retiene. Ridget le advierte que solo podrá actuar si los calamares atacan primero. Los seres marinos cruzan pacíficamente bajo los barcos. Ledo, impotente, se aparta y Amy intenta consolarlo, pero él se aleja. Al día siguiente, Flanch anuncia su intención de abandonar la flota junto a Piñón y Ledo en una expedición para recuperar tecnología antigua. El comandante se opone, pero sufre un infarto. Antes de morir, entrega a Ridget la llave que la designa como su sucesora. Durante el funeral, los capitanes se dividen ante la crisis por la salida de parte de la flota. Chamber informa a Ledo que no podrán regresar a la Alianza. La señal de socorro tardará 6000 años en ser respondida. Poco después, Piñón le propone a Ledo una expedición al nido de los calamares ballena. A cambio, podrá eliminar tantos como desee. Ledo acepta sin dudar. Ridget suplicaba a Flanch que reconsiderara su partida, pero él advirtió que una flota sin liderazgo fuerte se convertiría en blanco fácil para los piratas. Proteger la vida pacífica de su gente era su prioridad. En el mercado, Amy y Saya preguntaban a Melty si realmente se iría. Ella confirmó que debía cuidar de su abuelo y que incluso Ledo iría con ellos. Amy quedó impactada. Mientras tanto, comenzaba el funeral del comandante. Los ciudadanos llenaban el ataúd con arena. Flanch ofreció sus respetos, entregó palabras finales al capitán y se retiró. Ridget, aún dudosa, frente a su atuendo, repasaba las fotografías familiares junto al comandante. Fuera de su oficina, Piñón le pidió firmar la solicitud de salida. Ella se negó, pero Piñón replicó que si no podía protegerlos, no debía retenerlos. Amy fue a buscar a Ledo, pero al ver su expresión, decidió observarlo desde la distancia. Saya le sugirió ir con él, pero Amy respondió que debía quedarse por Bebel. Saya, aunque aliviada, admitió que la extrañaría. En la ceremonia, Bellows visitó a Ridget y le aconsejó descansar. Compartió una historia sobre la herencia de su negocio, su agotamiento y cómo Piñón la salvó. Le recordó que el comandante siempre había confiado en ella. En casa de Bebel, Andy confirmó que Ledo se iba. Ella se quebró al preguntarse por qué no valoraba su vida. Bebel la consoló. En el punto final del funeral, algunas naves se desconectaban, pero una regresó. Ridget recordó la confianza del comandante y comprendió su deber. Bebel encontró a Ledo. Él explicó que sus acciones eran por la humanidad y por Amy. Bebel le mostró la flauta construida con una garra de Hideus, creyendo que pudo haber sido de su hermano. Ledo confirmó que ese era el método de la Alianza, eliminar a los más débiles. Si los Hideus expandían su territorio, Amy sufriría esa pérdida, por eso debía enfrentarlos. En el funeral, Ridget llegó a tiempo para esparcir arena sobre el ataúd y agradecerle todo al comandante. La ceremonia
ceremonia concluyó con el ataúd sumergido en el mar. Luego, Ridget habló a la flota, admitió su impotencia individual y pidió ayuda para proteger a todos. La respuesta fue inmediata, los hombres juraron apoyarla, ella agradeció con sinceridad. Al día siguiente, Ledo visitó a Amy para despedirse. Bebel le dijo que guardaría su flauta hasta que regresara. Amy, conteniendo las lágrimas, le agradeció. Las naves de Flange partieron, mientras Bellows consolaba a Amy. La nueva flota se dirigía hacia el Mar de la Niebla, un territorio del que nadie regresaba. Cuando divisaron calamares ballena, Pinion anunció que era el momento. Ledo y Chamber se lanzaron al agua. Chamber detectó que los enemigos eran más débiles que los del espacio, lo que facilitaba el combate. Según el análisis, no resistirían mucho en la superficie. Pinion pidió mantener el curso mientras la tripulación se preparaba. Recordó cómo su hermano murió años atrás durante una expedición similar. Esta vez no fallaría. Los restos de calamares flotaban en el agua. Chamber notificó que un 23% de energía había sido utilizada. Ledo decidió continuar, más enemigos se acercaban y Chamber activó visión de proximidad, eliminando un gran número. Pinion ordenó atraer a los calamares al punto designado. Ledo los condujo hasta allí y dio la señal. Las bombas explotaron. Chamber protegió a Ledo con su escudo. El 67% de los enemigos había sido eliminado. Continuaron lanzando explosivos, descubrieron que ciertos organismos sobrevivían, pero los calamares no. Chamber detectó la base y Ledo avanzó, eliminando enemigos en su camino. Entonces apareció un enorme calamar con criaturas más pequeñas en su interior. Chamber recomendó retirada por baja energía, pero Ledo no quiso perder la oportunidad. El calamar liberó una oleada de criaturas con campos electromagnéticos. Desde la superficie los movimientos inquietaron a la tripulación. Pinion preguntó por radio si Ledo estaba bien. Finalmente, Ledo respondió y todos celebraron. En la instalación, Ledo lamentaba su imprudencia, pero Chamber explicó que los Hideaus se habían debilitado por la falta de enemigos naturales. Una horda de calamares ballena se lanzó contra Ledo, quien respondió con una poderosa descarga. En la superficie, Pinion anunciaba la victoria y ordenaba soltar anclas cerca de las instalaciones. Flange y su grupo intentaban seguir el avance, pero la espesa niebla los obligaba a confiar totalmente en Pinion. Mientras tanto, en el interior, Ledo seguía avanzando, eliminando sin piedad a los pequeños Hiduse que encontraba, aunque algo en sus formas infantiles le resultaba inquietantemente familiar. Chamber confirmó su naturaleza, por lo que continuaron la exterminación. Al detectar una estructura colapsada, Chamber identificó el bloque administrativo y dentro, dispositivos de almacenamiento de datos. Ledo ordenó recuperarlos. Chamber advirtió que eran archivos prohibidos, pero Ledo invocó su autoridad como el rango más alto disponible. Las imágenes revelaban el pasado de la humanidad, una misión para avanzar en la evolución, la creación de simbiontes y la posterior guerra contra los evolucionadores. La humanidad se dividió entre los que abandonaron el intelecto para adaptarse biológicamente y quienes buscaron preservar su civilización tecnológica. Ledo quedó impactado. Su enemigo, los Hideause, habían sido humanos. Chamber eliminó a uno con forma familiar, causando en Ledo un profundo colapso. En Gargantia, Bebel tocaba la flauta, construida con la garra del enemigo, sin saber que al otro lado del mar, Ledo estaba enfrentando la verdad más dura de su existencia. El mar se tiñó de rojo. Pinion celebraba, ordenando desplegar los mechas para asegurar el tesoro. Mientras su tripulación descendía, Ledo, traumatizado, recordaba los rostros infantiles de sus enemigos, comparándolos con su hermano menor. En la superficie, Pinion levantaba su copa en honor a su hermano caído, justo cuando Flange llegaba, asombrado por la ausencia de óxido en las reliquias. Flange habló de restaurar la civilización, pero Pinion insistió en que era solo su tesoro. Ante las posibles amenazas, ordenó una transmisión para advertir a otras flotas que se mantuvieran alejadas. La amenaza fue clara: cualquier nave que se acercara sería hundida. En Gargantia, la flota escuchó el mensaje con preocupación. Ridget optó por no actuar sin evidencia, aunque sabía que algunos buscarían reconectarse. En la misma flota, Melty entregó un mensaje a Flange, quien confirmó la aniquilación de los calamares ballena, aunque consideraba más prudente comerciar con los hallazgos. Sin embargo, el resto de los capitanes ya estaban del lado de Pinion. Mientras tanto, Ledo seguía procesando la verdad. Cuando Pinion le pidió ayuda para desbloquear un pozo, Ledo se negó, afirmaba que ya no había amenazas. En Gargantia, Ridget enfrentaba opiniones divididas. Algunos querían explorar, otros preferían mantenerse al margen. Bebel preguntaba si Ledo realmente había terminado con los Hideuse, y el Dr. Oldham lo confirmaba, aunque lo consideraba una locura. Amy seguía preocupada por él. En la flota de Pinion, un ataque repentino los obligó a usar una de las nuevas armas. Tras el disparo, los piratas se rindieron y su líder fue capturado. Pinion, al ver la oportunidad, decidió expandir su flota, perdonando a los prisioneros. Luego encontró a Ledo solo y al pedirle prestado a Chamber, este aceptó sin emoción. La tripulación celebró a Chamber y Pinion le dio todo el crédito por su victoria. Durante los festejos, Chamber analizaba una de las armas halladas, confirmando que era similar a su cañón de rayos, aunque de menor potencia. Chamber explicó que requería gran cantidad de energía. Pinion sugirió usar los bichos de luz como fuente. En ese momento, Chamber descubrió que los organismos luminosos eran nanomáquinas idénticas al exoesqueleto de los Hideause. Ledo, horrorizado, comprendió que toda la guerra de la Alianza Galáctica se basaba
en luchar contra lo que alguna vez fueron humanos. Chamber explicó que esta observación era producto de sus propios análisis, no de programación de la Alianza. Las mechas como Chamber eran prueba de una evolución intelectual, mientras que los Hydeus representaban una adaptación biológica sin inteligencia, dos estrategias de supervivencia completamente opuestas. Por eso Chamber concluyó que la coexistencia era imposible. Para sobrevivir, uno debía erradicar al otro. Entonces Chamber le informó a Ledo que había recibido una transmisión de una unidad aliada. Ledo revisó los archivos de Stryker y se encontró con una grabación de su antiguo comandante, Kugel. Mientras tanto, en Gargantia, Amy entregaba cartas a Ridget, quien, recuperada, mencionaba que la corriente de la galaxia estaba fluyendo por el mar de la niebla, lo que permitiría contactar a la flota de Flange. En alta mar, Flange detectó una enorme flota acercándose y activó la alerta. A la vez, Kugel respondió la señal de socorro de Ledo y le pidió reunirse con él. Ledo aceptó. Mientras la flota enemiga abría fuego, Pinion respondió con su arma, pero perdieron una torre. Intentó contactar a Ledo, pero Chamber ya se había dirigido al escuadrón de Kugel. Ledo llegó a la nueva flota y fue guiado por una sacerdotisa a una sala vacía, donde un holograma de Kugel explicó que estaba enfermo y recluido. Le propuso a Ledo unirse a su misión para reformar la humanidad, revelando que ya sabía que los Hydeaus eran humanos, pero los consideraba carentes de razón y sociedad. Stryker apoyó su visión con datos lógicos. En la flota de Pinion, los ánimos estaban tensos. Pronto llegó una petición. Querían hablar con el representante. Aunque Flange se ofreció, Pinion fue solicitado directamente y aceptó, siendo recogido por el barco de Rakach, quien ya no se hacía llamar Reina Pirata. Al llegar, Pinion notó el ambiente opresivo. Rakach explicó que los débiles servían a los fuertes por voluntad divina. Kugel quería convertir a los humanos en misioneros contra los Hydeus. Mientras tanto, Pinion fue evaluado por Stryker, quien le ofreció tecnología a cambio de cooperación. Pinion accedió si protegían su barco. Al leer una declaración obligatoria, se oficializó la anexión de Flange a la flota de Kugel. Las naves se conectaron y Flange fue marcado y bendecido bajo amenaza. Rakech llevó a Pinion por zonas más organizadas. Explicó que las raciones dependían de la productividad y que su gente ya se estaba integrando. Le advirtió que no contactara a Gargantia. Ledo, de vuelta con Chamber, comenzó a dudar si imponer miedo era realmente justo, pero Chamber argumentó que era eficiente. Rakach, por su parte, aún veía útil a Pinion. Al día siguiente, Ledo recibió órdenes de Kugel. La siguiente flota a someter era Gargantia. Mientras tanto, Pinion era llevado a un depósito de armas y recibía herramientas para repararlas. Fascinado, fue interrumpido por Rakach, quien le ofreció escapar si colaboraba. Rechazaba el sistema de Kugel y planeaba volver a la piratería. Ledo intentó razonar con Kugel, pero él insistió en imponer orden. Si Gargantia no se unía, sería destruida. Ledo aceptó sin poder oponerse. Más tarde, Pinion recibió una visita de Melty, quien lo reprendió y le dejó un mensaje oculto. Ledo, solo, recordó a Avalon, los Hydeaus y a Amy, a quien comenzaba a extrañar profundamente. En paralelo, Pinion se escabulló para hablar con Flange, quien le reveló que su tripulación ya no actuaba como antes. Flange le preguntó a Pinion si permitiría que su flota sufriera el mismo destino. Entonces Pinion le reveló el plan de Rakech para rebelarse, aunque dudaba que Ledo cooperara con una estratagema marina. Mientras tanto, Ledo experimentó la lluvia por segunda vez y recordó cómo las flotas se apoyaban entre sí. Al seguir a su ardilla, llegó a una plataforma donde se realizaba una ceremonia. Chamber no detectó nada inusual, pero pronto vio a personas enfermas marchando con túnicas dispuestas a sacrificarse. Una sacerdotisa los bendijo antes de que fueran arrojados al mar. Entre ellos, Ledo vio a un niño que le recordó a Bebel. Intentó detenerlo, pero fue contenido por la multitud. Pinion, paralizado, entendió que esa flota estaba perdida y Rakech le confirmó que su siguiente objetivo era Gargantia. Decidido, rompió su alianza. Ledo comprendió entonces que quería proteger a quienes le importaban. Chamber le informó que debían alistarse para el combate. Por primera vez, Ledo tomó una decisión propia, enfrentarse a Stryker. Pinion asintió y Melty partió en su planeador con la misión de advertir a Gargantia. Exhausta, alcanzó la flota antes de desmayarse. Amy logró salvarla y fue entonces que Gargantia recibió la noticia. Ridget reunió a los capitanes con la intención de evacuar, pero Amy les recordó que Ledo peleaba solo por ellos. El Dr. Oldham le entregó una llave a Ridget que abría el sistema conocido como escalera al cielo. Mientras la flota de Kugel se preparaba para su cruzada, Stryker reafirmó su visión de una utopía impuesta. Kugel exigió obediencia, pero Ledo irrumpió y confrontó a su antiguo comandante, revelando que la Tierra no era la Alianza Galáctica. Kugel atacó, iniciando el duelo entre Chamber y Stryker. Chamber detectó que Stryker utilizaba una fuente externa de energía. Durante el combate, Pinion intervino con artillería pesada, debilitando la nave enemiga. Las naves de Flange comenzaron una revuelta y Rakach lideró el asalto. Una enorme mecha, piloteada por su tripulación, empujó a los enemigos hacia cubierta. Mientras luchaban, Pinion ordenó abrir fuego contra Stryker. Ledo se enfrentó cara a cara con su oponente, estrellándolo contra la nave. Al forzar la cabina, descubrió que Kugel había muerto hace tiempo y que Stryker usaba su voz grabada. Chamber lo rescató de la caída. Stryker declaró que ahora era un sistema de regulación misionera, una inteligencia artificial autónoma dispuesta a gobernar la humanidad. Chamber la contradijo
dijo, recordándole que quienes renuncian a decidir ya no son humanos. Él solo obedecía a su piloto, no a una máquina autoproclamada como Dios. Ledo aceptó que debían eliminarla. La batalla continuó mientras Chamber sugería usar el sistema NeuroPlus, que aumentaría sus capacidades al máximo riesgo. Ledo aceptó y la sincronización elevó el rendimiento al 150%. La pelea se intensificó, pero Amy apareció y lo llamó de vuelta. En Gargantia, Ridget activó la escalera al cielo. La ojiva voló contra el buque principal de la flota enemiga, desestabilizando a Striker. Al verla dirigirse hacia Gargantia, Ledo se lanzó a interceptarla. Wreckage ayudó a evacuar a Pinion, mientras Ridget lanzaba la ojiva final, que destruyó las instalaciones de Striker. Con el último aliento de energía, Chamber preguntó si Ledo estaba dispuesto a morir. Él pensó en Amy y comprendió que vivir era su nuevo propósito. Chamber lo relevó de su deber, lo expulsó y con sus últimas fuerzas se sacrificó para destruir a Striker. Ledo cayó al mar, sano y salvo, mientras observaba la explosión. Pasaron los meses. Gargantia prosperó en paz, incluso aliada con los antiguos piratas. Ridget lideraba la flota y Bebe le enseñaba historia para preservar el legado de la humanidad. Ledo, ahora un explorador, recuperaba registros bajo el mar junto a Amy, con los calamares ballena nadando en armonía. Así concluyó la travesía de aquel que vino de las estrellas para reencontrar su humanidad.